Bien, vamos a continuar con nuestra serie de, a ver, a mí se me olvida siempre, ¿cómo se llama? Dios en mis decisiones. Así se llama esta serie que estamos llevando. Y hoy quiero nombrar este mensaje de la siguiente manera. Es una decisión que debemos tomar y es estar en Cristo o fuera de Él. ¿Ok? Esa debe ser nuestra decisión. En Cristo o fuera de Él. ¿Ok? Gloria al Señor. Por favor, acompáñenme al libro de Romanos para comenzar, capítulo 8, versículo 1. Hay algunos que se lo saben de memoria. Me gustan a mí todos estos hermanos que a veces toman apuntes. Voy a usar la versión de la Biblia de las Américas. Usted se puede guiar por su Biblia que tiene tal vez Reina Valera. Pero vamos a tratar, tenemos la Biblia de las Américas lista para ponerla aquí. Entonces vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer hasta el 4, ¿qué les parece? Amén. Así que vamos a comenzar. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la versión de las Biblia de las Américas. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiero hacer una pausa ya, porque voy a enfocar mi mensaje, mi sermón en este día, en la primera parte. Y uno de los motivos por los cuales voy a basar el sermón en la primera parte, es porque según muchos entendidos, la segunda parte de este versículo está añadida después y choca con el versículo 4. Entonces vamos a retomar ahora el versículo 2, perdón, la segunda parte del versículo 1, que dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese versículo se repite luego, más adelante, y por eso les digo que de alguna manera choca, viéndolo desde el punto de vista literal. Pero mi base es: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo posible, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En la carne de quién? De Jesús. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Voy a repetir la primera parte del versículo 1. Por consiguiente, ¿cómo dice en la versión Reina Valera? Ya lo voy a leer también para que ustedes no se me vayan muy lejos. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, ¿cierto? Gloria al Señor. ¿Cree usted eso? ¿Cree usted que no hay condenación para el que está en Cristo? Ok, gloria a Dios. Y usted estará pensando: pero pastor, ¿usted por qué me pregunta que si yo creo esto? Al fin y al cabo estoy aquí en la iglesia. Estoy mostrándole que yo creo y por eso estoy aquí. ¿Saben? No siempre es así. ¿Saben? Lo que pasa es que en la iglesia, lastimosamente, a veces piensa o de forma muy similar al mundo. ¿Por qué digo esto?
el mundo ve al cristianismo, ve la fe como útiles. Ve las religiones incluso como algo útiles, dependiendo de los beneficios sociales, psicológicos o físicos que ofrecen. En otras palabras, el mundo no valora el cristianismo en la categoría de verdadero o falso, sino en la categoría de si me es útil o si me es dañino. El mundo no piensa del cristianismo como si fuera la revelación divina de Dios, sino como una opinión humana. El mundo no cree que Dios debe y puede mostrarnos nuestras necesidades más profundas y después puede proveernos del remedio en Cristo Jesús. El mundo cree que conocemos nuestras necesidades más profundas y que la religión se vuelve buena o respetable si de alguna manera nos ayuda a alcanzar nuestras metas. El mundo cree que estar en la iglesia o ir a la iglesia es bueno si me ayuda a alcanzar, a conseguir un trabajo. El mundo cree que la iglesia es buena si yo algún día llego a una iglesia y me ayudan para comer. Entonces dicen, la iglesia es algo bueno para usted. El peligro, mis amados hermanos, que si los cristianos comenzamos a pensar de esta manera, es un gran peligro, y es un peligro inmenso, y es un peligro mortal. Lastimosamente, este pensamiento se promueve desde algunos púlpitos, y a estos pseudo pastores y profetas o apóstoles les gustaría aparecer en la prensa, en la radio y en la televisión, hablando de los logros que tienen basados en cuánto usted ha ganado o si usted ha conseguido algo material en su vida. Hablando de logros meramente terrenales a través de seguir cierta religión. Pero amados hermanos, si como cristianos estamos de acuerdo con eso, estaríamos promocionando o promoviendo una idea errónea de que la iglesia de Jesucristo y el evangelio de Jesucristo no son una revelación verdadera y necesaria y de parte de la autoridad de Dios, sino una actividad de los hombres que le es útil meramente al ser humano y que se queda en los logros del ser humano. ¿Estamos entendiendo? Ok. Definitivamente debemos estar de acuerdo que eso no es la verdad de Cristo ni la obra de Cristo. Y eso, mis amados, no es el verdadero cristianismo. Quisiera hablar más bien de las grandes y maravillosas verdades de Cristo, de la esencia del cristianismo. De eso quiero hablar. No de las consecuencias de una obra social, no de las consecuencias del trabajo que hace de pronto un hospital, no de las consecuencias que tal vez mejora la vida de alguien que se somete a un tratamiento psicológico. La esencia del cristianismo, escuchen bien esto, es que Dios mismo es el valor supremo del universo. Él es lo más grande y lo más sublime, y el problema es que no le honramos por lo valioso que es. Y por lo tanto, entonces, mis amados hermanos, la esencia del cristianismo es esta: que si no honramos a este Dios, somos culpables de pecado y estamos bajo la ira de Dios omnipotente. Y solamente Él nos puede rescatar de su propia condenación. De hecho, Él ya hizo un rescate por nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que esté en Cristo tenga vida eterna. Entonces quiero que este punto quede muy claro. No estamos hablando de asistir a una iglesia, de tener una fe para mejorar tal vez nuestro estándar de vida. Estamos hablando, esto va intrínseco. Si yo soy un cristiano, ¿qué pasa? Viviré como cristiano. Por lo tanto, el amor, la misericordia, la compasión es algo que vivirá en mí, pero no es la meta final. Vamos a ver por qué digo esto. Entonces,
Cristo ha sido el rescate que Dios ha realizado por nosotros a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Y esto solamente es para todo aquel que está en Cristo. Ahora, conociendo esto, si lo que promovemos nosotros son cosas materiales, como les decía, entonces nosotros no estamos obrando bien. Estamos, en lugar de ser cristianos, estamos siendo crueles. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque si no le damos el remedio a la gente que necesita para su alma, nosotros estamos siendo terriblemente egoístas. Es como si tuviéramos la cura, la vacuna contra el coronavirus, contra el COVID, y lo negáramos a la gente, y en lugar de eso le diéramos un calmante. Es como si nos guardáramos la vacuna para la muerte, y en lugar de darla a los hombres para salvación, para sanidad y para todas las cosas, la escondiéramos con el único propósito de negarle la oportunidad a la gente. Lo que estoy diciendo es que no podemos confundir lo que realmente es el Evangelio. Es algo maravilloso hacer obras, pero no obras como representación meramente del Evangelio. El Evangelio es mucho más allá que obras. Yo estoy cansado de decir esto cada año, cada vez que predico. Es más allá, es mucho más grande de hacer una obra. Va más allá de que alguien se sienta bien, de que alguien tenga mejor salud, porque este Evangelio precioso tiene un propósito, y es rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, de sacarnos de tinieblas a su luz admirable, como hace un momento les decía. Este Evangelio maravilloso nos habla de una vida eterna, y no cualquier vida, sino una vida eterna junto a Dios, en armonía con Dios, en adoración a Dios, en cántico y amistad y amor con Dios. ¿Estamos entendiendo ese punto? Amén. Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 1, es la conclusión de los 7 primeros capítulos de esta hermosa carta de los Romanos. Donde usted, en estos primeros 7 capítulos, se encuentra que Dios es santo y el hombre es pecador, que habrá una ira venidera, pero que Cristo es el Salvador perfecto. Jesucristo es crucificado y resucitado, y Él es justificación por fe, Él es santificación por fe. Y ahora Pablo resume el mensaje del cristianismo en esta gran conclusión de Romanos 8:1. Por consiguiente, por todo esto, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa es la esencia del cristianismo. Ese es el mensaje central y fundamental de Dios al mundo. Esto es lo que hoy anunciamos, esto es lo que alegamos nosotros. Por esto sacrificamos nuestras vidas para comunicar a los hombres y a las naciones, a nuestros amigos y a nuestros vecinos, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Pero me gustaría ver el contexto inmediatamente anterior de Romanos 8:1, y es para eso que les invito a que vayamos una vez más ahora al capítulo 7 de Romanos, a partir del versículo 14. Yo les voy a leer, y ustedes seguramente lo van a poder seguir ahí en la pantalla, y este es el contexto. Y aquí vamos a ver a Pablo dándonos un discurso profundo de algo que muchos se quedan sorprendidos al escuchar, que Pablo está diciendo cosas tan aterradoras como las que usted va a escuchar en este momento. Pero quiero que usted piense por un momento en cuánto usted se identifica con lo que vamos a leer. Romanos capítulo 7, versículo 14, vamos a leer hasta el 25. Dice en la versión de la Biblia para las Américas, o Biblia de las Américas: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, y escucha esta frase, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que la ley es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita, que mora en mí.
Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Versículo 19. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y él dice algo profundo en el versículo 24. Él, al conocer esa condición, dice que miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sentido algo tan terrible, tan profundo, tan difícil de aceptar, como que nos hemos equivocado de forma terrible, de tal manera que quisiéramos volver el tiempo atrás? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos saben que hemos metido la pata? Solamente el pastor aquí. Ok. ¿Quién me libertará? ¿Cómo hago para ser libre de este cuerpo que me dominó para equivocarme, para llegar a una situación tan terrible? ¿Cómo puede ser posible que esto haya sucedido a mí, en mí? Entonces Pablo se ve como alguien totalmente pecaminoso, desgraciado, avergonzado. Y dice entonces algo maravilloso cuando hace un descubrimiento. Y el descubrimiento está en el versículo 25. Y comienza a decir algo maravilloso. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En ese momento viene la revelación. Él nos está hablando de una forma figurada. Ya vamos a entrar un poco en eso. Porque nosotros pudiéramos entender, pudiéramos preguntarnos algo. ¿Es Pablo ese hombre que escribió el 70%, creo yo, del Nuevo Testamento? Que escribió cartas tan maravillosas, ese hombre que habla de santidad, de pureza. Es ese mismo hombre que está hablando aquí. Hay una objeción que muchos hacen. Y hay algo muy fuerte en el versículo 14, en la segunda parte, para pensar, que me gustaría que sea esto en lo que pensemos en este momento. ¿Y qué es? La segunda parte del versículo 14 de Romanos 7 dice: pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. ¿Realmente diría Pablo de un cristiano, o como cristiano, yo soy vendido a la esclavitud del pecado? El hecho de ser vendido representa esclavitud del pecado. El hecho de ser vendido representa que a la esclavitud a un amo que parece haberle comprado y ser el dueño suyo, y él se ha vendido. El que lo esclaviza es el pecado. ¿Puede alguna vez decir un cristiano, soy vendido al pecado? ¿Puede un cristiano decir eso? ¿Qué piensan ustedes? No digan nada. Quiero explicar algo. Hay una figura literaria que no se entiende muy bien a veces y no es muy común. Y esa figura literaria se llama presente histórico. ¿Qué significa eso? Pablo está hablando de un presente, está hablando en el momento de algo que pasó en su vida. Amén. ¿Alguien dijo algo? No me escuché. Ok. Entonces, cuando encontramos en el versículo 25 esa frase, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, Pablo está diciendo, gracias doy a Dios porque tengo la victoria sobre toda esa vida que me dominaba, sobre esa ley que dominaba mi vida.
Y entonces une ese versículo 25 del capítulo 7 con el versículo 1 del capítulo 8 y pudiéramos leer así: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque ahora no hay condenación para los que están en Cristo. Amén. Ya no hay condenación porque he descubierto que Cristo el Señor ha venido a mi vida, ha cambiado mi futuro, ha cambiado mi eternidad. Por eso ahora doy gracias a Dios. Ok, veamos entonces esta frase en dos partes. Y una parte es el don y la otra parte es quien lo disfruta. El don, el regalo de Dios es que no hay ahora condenación. Esa es la primera parte. Pero la segunda parte es quien lo disfruta. Los que están en Cristo Jesús. Vamos a partir esto en dos partes. ¿Qué es el don? El don es que no hay condenación. La palabra ahora, que leemos, ahora pues no hay condenación. La palabra ahora puede tener dos connotaciones diferentes. Una es el finalmente ahora, y es lo que voy a explicar, y la podemos apreciar en el versículo 3 justamente de Romanos 8. Finalmente ahora sucede algo. Y eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué es lo que está diciendo? Versículo 3 de Romanos 8 dice: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo. ¿Cómo? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, mire la palabra, condenó al pecado en la carne. No en nuestra carne, en la carne de Cristo. Entonces lo que la ley no pudo hacer, ahora, finalmente ahora pasó. En otras palabras, durante siglos la ley había prometido vida, pero esta vida se había convertido en muerte para todos nosotros debido a que no podíamos cumplirlas. Romanos 7:10 dice lo siguiente: y este mandamiento, refiriéndose a la ley, que era para vida, a mí me resultó, ¿para qué? Para muerte, dice Pablo. Ok, finalmente ahora, vamos a respaldar esto que he dicho con un versículo más. Así lo dice. Por favor, vayamos todos a Gálatas 3:13 para que vamos avanzando. ¿Tenemos Gálatas 3:13? ¿Qué dice Gálatas 3:13? Para respaldar lo que acabo de decir. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Amén. En otras palabras, finalmente ha venido un mediador, el Cordero de Dios, un sustituto, un redentor, el Hijo de Dios que vino al mundo a padecer nuestro pecado y a cambiar nuestra condenación. Algo que la ley y toda la provisión de ovejas, machos cabríos, ¿cuántos saben lo que había en la ley? ¿Qué se hacía con el pecado? Conocemos todos eso, lo que pasaba, ¿cierto? Había sacrificios de animales en pago por el pecado, pero realmente no pagaba el pecado, solamente lo cubría. ¿Ok? Entonces, ninguna de esos rituales de lavamientos, ninguna de esas cosas pudieron hacer algo tan maravilloso como lo que Dios hizo. ¿Y qué ha hecho Dios? Enviar a su Hijo como el único sacrificio, acto y valedero para que nuestro pecado fuera perdonado. Entonces, por tanto, finalmente ahora no hay condenación para aquellos quienes están en este gran redentor y sustituto de nuestra condenación.
para los que están en Cristo Jesús. Hay otro ahora aquí que me gustaría explicar, el ahora mismo. Y ese puede verse en los versos 33 y 34 de Romanos 8. Por favor, acompáñame ahí. ¿Qué dice la escritura ahí? ¿Pueden leerlo? Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. ¿Ok? Aquí tenemos una imagen del juicio final que tendría que venir. Y este juicio final sucedería en el tribunal de Dios Todopoderoso. La cuestión en este asunto es, nadie puede presentar un cargo condenatorio en contra de los elegidos de Dios. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Quién es el que condena? Hay una cosa que está clara, hermanos, y la palabra del Señor respalda lo que le voy a decir, y es lo siguiente: todo el juicio el Padre lo ha dejado en las manos del Hijo. ¿Qué significa eso para usted? Si usted está en Cristo, significa que el juicio no es para usted. Usted no será condenado, usted ha sido declarado libre. Amén. Ok. Un poco más sobre esto. Escuche esto bien, de forma muy concentrada. Ningún fiscal en el cielo o en el infierno podrá ganar un caso en nuestra contra. ¿Por qué? Porque Cristo ha muerto en nuestro lugar y Dios nos ha justificado sobre la base de su muerte. Amén. Justificado significa que nos ha declarado justos. Así que ahora mismo nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, tenemos el veredicto del juicio final. No somos condenados, sino justificados, declarados justos delante de Dios. ¿Cuántos agradecen a Dios por eso? Yo sé que vamos a ir creciendo en el entendimiento de esto rápidamente. Lo último que acabamos de leer en el versículo 34 es: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? En ese último día, escuche esto, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Piensen en eso, por favor. En este último día, cuando toda su vida, con todas las imperfecciones que hemos leído de Romanos 7, ¿cuántos se identificaron con Romanos 7? ¿Cuántos saben que hemos fallado? ¿Ok? ¿Ok? Cuando toda esa vida de frustración, de pecado, de traición a Dios le sea mostrada, cuando toda su vida pasará por su mente y se sienta avergonzado, avergonzada, se sienta terriblemente mal por todo lo que usted hizo, piense en esto: tendrá solamente una esperanza, y esa esperanza es que ninguna condenación hay para usted, porque usted está en Cristo Jesús. La palabra del Señor dice ahí que Dios es el que justifica. Esa debe ser su esperanza. Cristo es el que murió, pero también resucitó. Amén. Cristo es el que también intercede por nosotros desde el cielo en este mismo momento. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden estar agradecidos? ¿Cuántos pueden decirle: Señor, gracias, porque tú haces posible que ya no haya condenación para mi vida, que eternamente los cielos estén abiertos para mí? Amén. El veredicto, amados hermanos, del juicio final fue anunciado en el año 33 después de Cristo. Inocente como Cristo, así nosotros somos llamados hoy, si estamos en Cristo Jesús. Ahora ya no hay condenación. Este es el corazón del cristianismo. Este es el regalo de Dios. Este es el don de Dios. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿quiénes son los que lo disfrutan? Los que están en Cristo Jesús. Y quiero tomar dos puntos muy rápidos. No voy a irme muy largo en este día de mi prédica. Porque ¿cuáles son estos dos puntos?
para referirme a los que están en Cristo Jesús y son los que disfrutan de este regalo maravilloso que es vida eterna y libre de condenación. Mi primer punto es el siguiente: no todo el mundo puede decir no hay condenación sobre mi vida. Solo los que están en Cristo Jesús. Algunos están en Él y otros no. ¿Usted por qué dice eso, pastor? Se lo voy a explicar por qué y se lo voy a explicar con la palabra. Acompáñenme a Romanos 9:3. Y aquí vemos a Pablo hablando incluso de su pueblo. Y él en todos sus escritos nos deja muy claros que existen algunos que están en Cristo y otros que no están en Cristo. Pablo lo asume en cada uno de sus escritos. Hay algunos que están en Cristo y otros que están fuera. Pablo no es universalista. Él dice explícitamente en Romanos 9:3 que con tristeza que hay algunos que son anatemas. ¿Sabe qué significa la palabra anatema? Separado. Separado. Separado, en este caso, para perdición. ¿Ok? Entonces, con tristeza dice que hay algunos que son anatemas separados de Cristo. Y eso es algo terrible, ¿cierto? Hay una frase hermosa que hemos leído hoy muchas veces: para los que están en Cristo Jesús. Esa es una frase hermosa. Pero también hay una frase aquí que es terrible: para los que están separados de Cristo. Eso es una frase terrible. El que está separado de Cristo. Hoy mi pregunta entonces es obligada: ¿dónde está usted? ¿En Cristo o separado de Cristo? El segundo punto que quiero desarrollar sobre este corto tema es el siguiente, y comienzo con una pregunta. ¿Solo por estar en Cristo la condenación de Cristo se vuelve nuestra condenación? ¿Qué piensa usted? No diga nada, te voy a decir algo. Si usted quiere poder decir ahora y en el juicio final, no hay condenación para mí porque Cristo la soportó por mí, entonces debe estar en Jesús. Si está en Él, escuche bien, lo que le sucedió a Cristo, le sucedió también a usted. Cristo murió y entonces nosotros también morimos. Cristo resucitó, entonces nosotros resucitaremos con Él. Para estar en Cristo, para alcanzar todo esto, hay que estar en Cristo. Y si está separado de Cristo, escuche esto, no tiene garantía para decir que lo que le sucedió a Cristo le pasó o le sucede a usted. Pero alguno pudiera decir: pero Él murió por todo el mundo. ¿Cuántos saben que encontramos personas que dicen: sí, pero Dios es bueno, igual nos va a salvar a todos? Si yo vivo mi vida y épale, yo vivo como quiera y como se me dé la gana, al fin y al cabo Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, ¿quién puede negar eso? Pero Dios es santo, tampoco podemos negar eso. Y hay otra cosa que tampoco podemos negar, es que Dios es justo. Amén. Algunos pudieran decir: no, pero Él murió por todo el mundo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, en efecto, eso es verdad. Y eso significa algo maravilloso. ¿Sabe qué es? Que Jesús, o que en Jesús hay infinitas, muchísimas habitaciones. Pudiéramos decir que Jesús no es un hotel chiquito, sino que es un lugar. Él mismo es todo el universo. Él lo llena todo en todo. En Él hay lugar para ir. En Él hay lugar para venir. En Él hay lugar para vivir. Amén. De hecho, Cristo Jesús en Mateo 11:28 nos dice algo maravilloso, y es: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Él está invitando a todo aquel que vive en aflicción, en pena, separado de Él, a que venga a Él. La invitación de Cristo hoy es: venid a mí para que no haya condenación para ti. Amén. De hecho, Él también dice
en algo maravilloso en Apocalipsis 22:17. Dice, escuchen esta invitación y pongan atención quién la hace. ¿Quién la está haciendo? Jesús mismo. Por favor, Apocalipsis 22:17. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de vida. Wow. ¿Está ofreciendo vida Cristo? ¿Está hablando del agua de vida que significa vida eterna? ¿No creen que es válida esta invitación? ¿No les anima a acercarse a Cristo? ¿No les anima a estar más hoy en Cristo? ¿No les habla este mensaje? ¿No les da un ánimo para entender que ya no hay condenación si usted está en Cristo? De hecho, el Señor también en Juan 6:37 dice, el que viene a mí, no le echo fuera. No importa cómo tú estés, no importa lo que tú hayas hecho, no importa cuál es tu condición en este día, el Señor te dice, no importa, ven porque yo nunca te voy a echar fuera. Mi sacrificio tenía un solo fin y era darle gloria a Dios al Padre y de paso traerlos a ustedes a la casa de mi Padre, donde muchas moradas hay. Si no fuera cierto, yo no lo diría, pero en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y voy ahí ahora a preparar lugar para cada uno de vosotros, para que allí donde yo esté, vosotros también estéis. Ese es el regalo de Dios, vida eterna. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Pero ¿qué sucedería si usted no viene, si no cree, si no recibe el regalo gratuito? Jesús nos dice en Juan 3:36 lo siguiente. Vayamos todos ahí, por favor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3:36. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¡Wow! Yo no sé a usted qué le pasa por el cuerpo, pero si uno le tiene miedo a un policía grande que esté enojado, imagínese cómo será enfrentarse a la ira del Dios Todopoderoso. ¿No es mejor pensar ahora y tomar decisiones para estar en Cristo? ¿No es mejor caminar en Cristo? ¿No es mejor ahora tomar una decisión para estar en Él y no estar fuera de Él? La ira de Dios sobre un hombre. ¡Wow! El único que le pudo soportar se llama Jesucristo. Él recibió toda la ira de Dios por culpa de nuestro pecado. Pero por cuanto Él era y será siempre eternamente santo, no pudo la muerte retenerlo, sino que resucitó. Y como Él resucitó, nosotros también resucitamos si estamos en Cristo Jesús. Amén. La ira de Dios es quitada en Cristo, no fuera de Cristo. Entonces, amado hermano, ¿dónde está usted? ¿En Cristo o fuera de Cristo? ¿Libre de condenación o bajo condenación? Usted no tiene que estar bajo condenación. Hay espacio en Cristo. Siempre hay lugar en Cristo. Y la palabra de Cristo para todo pecador es: ven, confía en mí. Entra, yo seré tu vida, tu justicia, tu perdón, porque he sido tu condenación. Hay mucho más que decir acerca de esto en Cristo. Permítame decirles algo o hacerles una pregunta. ¿Qué diferencia hace ahora sobre su vida la frase no hay condenación? ¿Hace alguna diferencia? ¿Marca algo en su vida? Aun si ustedes me dijeran,
no es de utilidad en absoluto para mis problemas prácticos. ¿De qué me sirve a mí tener fe? ¿De qué me sirve a mí tener fe si yo sigo teniendo problemas? ¿De qué me sirve a mí creer que ando en Cristo si tengo problemas de toda índole? Como una vez alguien me dijo, ¿a mí de qué me sirve ir a la iglesia si ni siquiera la social me quiso ayudar? ¿Se dan cuenta cuán desenfocados podemos estar? ¿Cómo mezclar una cosa con la otra? Ayer hablaba con mi esposa y me contaba que de niña veía a alguien que decía que era cristiano y que nunca trabajaba. Y decía, porque el Señor aún las aves del campo mantiene, a mí también me va a mantener. ¿Se dan cuenta cuán errados podemos estar cuando vivimos un evangelio que solamente depende de cuántas cosas yo recibo? Sin tener en cuenta que el regalo más grande ya nos fue dado. Sin tener en cuenta el sacrificio maravilloso del Padre que vio morir a su Hijo desde el cielo. Sin tener en cuenta el dolor de Dios al ver que su Hijo amado cargaba con todo el pecado del mundo. ¿Se dan cuenta cuán lejos estamos de la verdad del evangelio cuando permitimos que las ideas del mundo que nos dicen que la iglesia es buena, si tiene que darle? Cuando admitimos eso en nuestra mente, estamos siendo iguales que el mundo. Estamos viendo la iglesia solamente como un medio para alcanzar cosas y baratijas que pasarán con el tiempo. Cuando nos asociamos al mundo para pensar de forma igual que ellos, estamos diciendo que la vida eterna no es nada para nosotros. Si alguien está pensando, pero es que no es muy práctico en mi vida esto del evangelio, yo tengo que hacer tantas cosas, yo pudiera responder lo siguiente, hermanos: de todas formas, este regalo de Dios es 10,000 veces más valioso que cualquier otra ayuda que pudiéramos recibir. Porque la eternidad es inmensa y la vida aquí es muy corta. Creo que intercambiar una vida miserable de 85 años, si es que llegamos hasta allá, yo lo dudo. Mire, solamente si cambiamos 85 años de esta vida por 85 millones de años con Dios, ya haríamos un muy buen negocio, ¿sí o no? ¿Se imaginan 85 millones de años en la presencia de Dios? Claro, y algunos dicen, pero sí, eso es bonito, pero claro, porque no hemos visto a Cristo. Porque Cristo no ha llegado a ser nuestro amor. Porque Cristo no ha llegado a ser valioso, glorioso para nosotros. Porque Cristo solamente es una imagen que representa bienestar, casa, carro y cualquier otra cosa. Pero cuando vemos a Cristo como la verdad de nuestra vida eterna, de nuestra salvación, de la condenación, entonces esa verdad tiene que vibrar en nuestro corazón y Cristo será sublime y Cristo será maravilloso para cada uno de nosotros. Necesitamos tener la verdad del evangelio. El evangelio no son cosas, no es bienestar. El evangelio es que no hay condenación y seremos compañeros de los ángeles alabando a Dios por la eternidad. Amén. Pero de todas formas voy a decirles algunos otros beneficios de estar en Cristo. Y lo voy a decir para que algunos de ustedes reflexionen y lo busquen a Él. Y esto lo digo para todos los que están en Cristo Jesús. Y tengo la esperanza de que tal vez esto también sea una tentación espiritual para que los que no se sienten que están en Cristo, hoy vengan a Cristo. Mire, hermanos, no hay condenación en el dolor físico. No me miren mal, ya casi me acerco a la hora de terminar. Cuando ustedes sufren dolor físico y permanece durante un largo tiempo y parece empeorar en lugar de mejorar, y peor aún, parece que aún pudiera terminar en muerte y no en sanidad, viene el acusador a tus pensamientos, el diablo,
viene a través de muchos, hasta compañeros de trabajo o amigos o vecinos, y dice: mire, ¿sabe qué es lo que pasa? A usted le está yendo mal porque esto es un castigo de Dios, porque estás bajo la condenación de Dios. Esa es la razón para la que sufres tanto. Yo les pregunto, hermanos amados, ¿cómo podremos sobrevivir, basados en lo que hemos leído hoy? ¿Cómo podremos sobrevivir a ese ataque? ¿Cuál es la respuesta que debemos tener? La respuesta es Romanos 8:1. No estoy bajo condenación. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y yo confío en Cristo. Mi justicia, mi perdón, mis pecados han sido cubiertos. No vendré a condenación, porque he pasado de muerte a vida, dice la Escritura. Y podemos decirle al enemigo: el Señor te reprenda, Satanás. Podremos, hermanos amados, en el nombre de Jesús, pararnos firmes. ¿Por qué? Porque sabemos que no hay condenación para nosotros. Y podremos invitar a Cristo y decirle: oh Cristo, que tu poder se perfeccione en mi dolor, en mi debilidad. Perfecciónate, hazte grande, que el mundo pueda ver que tú existes, que aún en mi debilidad yo tengo gozo, porque no tengo condenación en mi vida, porque sé que nunca seré condenado, porque tú me has hecho libre. Amén. No hay condenación, hermanos, en Cristo. Si tú tienes un problema marital, no hay condenación en las dificultades maritales. Suponga usted que se siente decepcionado, decepcionada, o quizás muy agraviado o agraviada en su matrimonio. ¿Dónde encontrará el poder moral para poder perdonar, para seguir amando, para seguir cortejando a su cónyuge, para seguir esperando y para no recurrir a la devolución del mal por mal? ¿Cómo hacer para no contestar con rabia? ¿Cómo hacer para no querer devolverle al otro lo que me hizo? ¿Qué hago? ¿Dónde me paro? ¿Qué hago para alcanzar esta serenidad y esta sabiduría? La respuesta está en Romanos 8:1. Porque usted recordará a sí mismo una y otra vez que aunque es un pecador, en Cristo Jesús Dios no le condena. Qué terrible es que nosotros podamos pensar que todo el mundo pueda recibir condenación y yo no. ¿Dónde está el amor y el perdón entonces que yo he recibido? Si estamos llamados a dar de gracia lo que de gracia recibimos. Seguramente que si usted tiene esto en su corazón vivo, usted dirá: wow, ninguna condenación hay para mí, a pesar de la lista tan terrible que yo tengo ahí atrás. Entonces eso podrá mover su corazón para hacer regalos, envolver regalos para su esposa, regalos de misericordia, de amor y de paz, con ganas de volver a establecer en su vida la armonía, el gozo. ¿Por qué? Porque usted sabe que Cristo no le condenó. ¿Quién es usted para condenar entonces? ¿Por qué no está dispuesta a perdonar? Amén. De igual manera en la familia. No hay condenación en los errores con nuestra familia. Piensen esto. Pongamos un ejemplo con nuestros hijos. ¿Cuántos aquí saben que estos hijos nuestros son los cabezonas que se tapa la cara? Son hermosos nuestros hijos, pero ¿sabe? Puede llegar un momento en que nuestro pequeño o nuestro hijo nos rompa el corazón. Y tal vez encontremos razones para pensar que fue nuestra culpa. Y sabe, mientras nosotros tratemos de arreglar los problemas y organizar nuestros pensamientos de quién fue la culpa, le aseguro que nunca podremos ordenar la vida cuando sabemos que hemos cometido errores con nuestros hijos. Solo Dios puede ordenar nuestra vida si nos hemos equivocado con un hijo. Solo Dios puede. Entonces, ¿cómo puede usted seguir adelante?
¿cómo seguirá amando? La respuesta es, una vez más, Romanos 8:1. No hay ninguna condenación para mí. No hay ninguna condenación para mí. Al fin y al cabo, mi amado hermano, mire, su justicia ante Dios no depende de su comprensión, de que usted pueda entender todas las cosas. No depende de cuánto usted sepa o entienda que fue su culpa, o que si no la fue el problema por el cual usted está pasando. Su justicia delante de Dios, como hijo perdonado de Dios, es esta: no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Con esa libertad, usted podrá admitir libremente sus faltas. Con esa libertad de entender que Cristo Jesús no le ha condenado, usted podrá ir delante de sus hijos. Y si es necesario, pedir perdón y humillarse delante del Señor, para que ellos puedan ver al Cristo de la gloria, que le ha perdonado a usted y que usted le da testimonio perdonándole a Él. Cristo en todas las relaciones personales es libertad de toda condenación. Amados hermanos, pudiéramos seguir sin parar diciendo cuántos son los beneficios de esta maravilla de no tener condenación. No hay condenación para mí, no hay condenación y en ninguna tentación sexual, no hay condenación en cuanto a mi orgullo, no hay condenación en cuanto al menosprecio. Todo ha sido perdonado en Cristo Jesús. Amados hermanos, podemos hablar de todos los temas, y cada vez que haya un tema con dificultad en su vida, yo le puedo asegurar que si usted va a la palabra y recuerda esta verdad, que aunque usted vivió todo lo que leímos en Romanos 7:14 al 25, haciendo lo que no quería hacer, pecando de una manera terrible, dejándose llevar por los impulsos de su cuerpo, de su mente, de su orgullo, de la vanidad, de las amistades, por todo eso que usted alguna vez hizo, dejándose llevar por la influencia del enemigo. Todo eso le avergüenza, pero en Cristo hay libertad y no hay condenación. Amén. Entonces no hay condenación. Así que lo diré nuevamente. Lo que Dios quiere que entendamos en Romanos 8:1, cuando dijo a través del apóstol Pablo, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, es que toda esa ira condenatoria y toda esa oposición omnipotente por causa de nuestro pecado han sido eternamente reemplazadas por la misericordia todopoderosa y la presencia, la asistencia omnipotente de Dios en Cristo Jesús. Amados hermanos, en Cristo Jesús Dios siempre está de nuestra parte, siempre. Aquí es donde Pablo quiere llegar en este capítulo 8. Amén. Y él llega al clímax de Romanos 8, diciendo algo en el versículo 31, por favor, vayamos todos ahí, porque este es el clímax de este capítulo. (8:31). Este es el clímax, esto es lo que encierra Pablo, y llega a una definición de este capítulo. Dice: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Sabe? Este versículo algunas veces lo sacan de contexto y se lo aplican a cualquier cosa, pero realmente lo que este versículo, en este versículo Pablo nos dice, es la conclusión de todo esto. Cristo está con nosotros.
no nos condena, nos lleva a vida eterna. Tenemos paz para con Dios. Todo esto es la verdad de nuestra vida cuando estamos en Cristo. Por eso, si estamos en Él, ¿qué importa que el mundo se pare de cabeza? ¿Qué importa lo que los demás digan? No hay condenación para mi alma. Amén. La declaración de que en Cristo Jesús no hay condenación significa que Dios está omnipotentemente a nuestro favor y nunca en nuestra contra. Escuche esto, siempre a nuestro favor. Ahora esto es lo asombroso. Si podemos creer esta verdad de una manera práctica, desde la mañana hasta la noche, y atesorarla en lo profundo de nuestras almas, de que solo Dios es por nosotros y no en contra nuestra, y que Él es por nosotros con su misericordia todopoderosa, y lo que ya dije, asistiendo su presencia en nosotros, omnipotente, todo el día y toda la noche, cuando estemos despiertos o estemos dormidos. Si eso es una verdad, hermanos, en su vida, si eso se hace realidad en su vida, si esa verdad queda hoy clavada en su mente, déjeme decirle, hermanos, cuán diferente viviríamos. Qué gozo experimentaríamos al tener esa seguridad de que no hay condenación para nosotros. Qué libertad, mis amados hermanos. Qué paz, qué valentía para afrontar los retos de la vida. Qué maravilloso sería sentir el apoyo de Dios en cada momento. Qué estilo de vida tan diferente tendríamos. ¿Cómo viviríamos dispuestos al sacrificio por amor? Amor al servicio a Dios. ¿Cuán verdad sería la misericordia en nuestras vidas? ¿Cómo sería la paciencia que pudiéramos desarrollar? La serenidad que tuviéramos en medio de las dificultades. Todas las cosas que pudiéramos tener. Pero eso solamente será posible si Cristo llega a ser tan maravilloso para usted. Y entonces podrá llegar a gritar juntamente con Pablo: oh, gracias doy a Dios por Jesucristo, porque no tengo condenación en mi vida. Ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y el versículo 2 dice algo que a mí realmente me llena de gozo y de alegría poder repetir. Dice la Escritura en Romanos 8:2. ¿Quieren ir por favor ahí? Algo ha pasado. Ninguna condenación hay. ¿Saben por qué? Porque Cristo ya cambió mi vida pasada. Y también dice algo maravilloso: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oh, gloria a Dios. Porque lo que era imposible a la ley por causa del pecado en la carne, ahora Dios, enviando a su Hijo en propiciación, en pago, en semejanza de carne, no en carne, en semejanza de carne, significa que Él no llevaba el pecado. Ahora eso es posible. Todo es posible para los que están en Cristo Jesús. Ahora yo he sido libre de esa ley que me llevaba cautivo a la ley del pecado. Esa ley que había en mis miembros. ¿Significa eso que no volveremos a pecar? Claro que sí. Seguimos pecando, pero ya no somos productores del mismo pecado. Esto lo digo cada vez y lo repito en cada momento. Amados hermanos, entonces, ¿dónde está usted? Ha permitido que el mundo moldee su mente para que ni siquiera piense en su necesidad de escapar de la condenación de Dios. Ha permitido que toda la información de afuera, la luz del mundo, la algarabía del mundo, el pensamiento del mundo, pensando que igual que el mundo y diciendo que solamente las cosas materiales son importantes. ¿Ha llegado a pasar eso en su vida?
Cree simplemente acerca de cómo la fe debería ser útil de manera práctica y que nada que ver con lo eterno y lo espiritual. Y si solo está esperando cosas materiales, voy a hacerle una pregunta. ¿Con tan poco se conforma? Lo más importante hoy es esto, saber esto. ¿Está en Cristo por la fe o está fuera de Cristo? Amado hermano, no se quede afuera. Siempre hay espacio en Cristo Jesús. Venga a Cristo. Cambie esos pensamientos que lo llevan a anhelar solamente cosas materiales, a anhelar solamente bienestar, a anhelar tal vez salud. ¿Sabe? Dios puede sanar su enfermedad. ¿Cuántos saben que Dios lo puede hacer? Pero sabe, igual usted un día se va a morir. ¿De qué servirá una sanidad temporal comparado con una eternidad con Él? Padre, te damos gracias por tu palabra. Estar en Cristo, Señor, es lo que todos necesitamos hoy. Que tu palabra preciosa, Señor, la cual he predicado hoy, nos ponga en el camino, Señor. Y seamos confrontados con esta verdad, mi Dios. ¿Estamos en Cristo o estamos fuera de Él? ¿Cuál es la meta de mi vida? ¿Alcanzar cosas materiales o estar eternamente contigo?